Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante y vamos a seguir platicando. Yo insisto y sigo insistiendo que estas son pláticas motivacionales. Yo creo que un profesor, incluso en una clase formal, debe ser por lo menos un 50% motivador y otro 50% informador. Es muy importante para mí motivarlos a ustedes a que se interesen por los temas de los que platicamos, sobre todo los más jóvenes. Y quiero aprovechar para dedicar el día de hoy, este trabajo que vamos a hacer el día de hoy, a mi hijo, Ricardo Emiliano Infante Betancur, que está en Caracas, Venezuela, porque desde ahí nos sigue él y me dice que algunas de sus amistades y su compañera, yo se los agradezco mucho. Yo estudié en Venezuela, en alguna época de mi vida, muy joven, estudié grabado y arte y sociedad en Venezuela. Tengo un profundo cariño a ese país. Mi hijo nació en México, pero su madre es venezolana y él es venezolano. Le mando un abrazo y espero que sigamos teniendo un muy buen contacto con los hermanos venezolanos que fueron tan amables conmigo cuando yo viví en su país. Bien, vamos a hablar hoy de un documento que aparentemente no tendría nada que ver con el proceso democrático del que hemos venido hablando y sin embargo termina siendo un documento fundamental para la democracia. Me refiero a la Carta Magna Inglesa. La Carta Magna Inglesa es un documento que, aunque en un principio sirve para hacer un tratado de paz entre un rey que era el peor rey, yo creo que tuvo Inglaterra, a lo mejor tuvo peores, pero este fue tan mal rey, se llamaba Juan Sin Tierra. ¿Y quién creen que le puso el apodo de Juan Sin Tierra? Se lo puso su papá, porque resulta que su papá, que era el rey de Inglaterra, le repartió a todos sus hijos terrenos donde iban a gobernar, lugares donde iban a gobernar, y a él no le dio nada. Y resulta que Juan Sin Tierra llega al poder en 1099, una cosa así, y hace a un lado todas las normas por las que se había venido gobernando, que más o menos permitían que hubiera acuerdos entre la sociedad y el rey, y viola todos esos acuerdos. Y entonces empieza a tener conflictos con el único estamento de la población que necesitaba que lo apoyara, es decir, los nobles. Los varones, se autonombran ellos, terratenientes, que ya no lo aguantan. No lo aguantan porque el señor es un déspota, pero además de eso, les impone cantidades absurdas de impuestos porque él mantiene una guerra. Porque a él se le antojó declararle la guerra a Francia. Pero no nomás le declara la guerra a Francia, sino que pierde la guerra y resulta que Inglaterra, más bien los nobles normandos que habían conquistado Inglaterra a través de Guillermo el Conquistador, que era un normando, tenían grandes porciones de terreno en Francia. Normandía está en Francia, y este señor, por su torpeza, porque además era sumamente torpe en todo, pierde todo lo que es Normandía y aparte de eso Aquitania, y resulta que su madre era de Aquitania en Francia. Entonces, bueno, hace que los nobles normandos que ya vivían en Inglaterra, que estaban asentados en Inglaterra, pero que tenían aquellas propiedades, pierdan todo por culpa de su torpeza. Esto aunado a que hay un despotismo brutal, la aplicación de las leyes es facciosa,
y entonces se arma una terrible revuelta. Esta revuelta convoca a los nobles, que además, quisiera decirles esto, estos caballeros feudales tenían sus propios ejércitos. Ellos tenían el dinero para tener sus propios ejércitos. Entonces, cada uno tenía un cuerpo militar que defendía su castillo, sus propiedades, todo el entorno que era su feudo. Tenía una dotación de siervos, que aunque el nombre es un eufemismo, en realidad era una suerte de esclavos que trabajaban para él. Y había también personas libres que vendían sus servicios, que eran artesanos, que trabajaban también en el campo, pero vendían sus servicios, que esos eran hombres libres, que no ni lejanamente eran la mayoría, desde luego. Entonces se arma una gran revolución en contra de Juan Sin Tierra y los varones llegan a tener tantos triunfos sobre las tropas de mercenarios que ha traído el rey. Trae mercenarios de Europa que contrata, principalmente en los países nórdicos, y de todas maneras los derrotan. ¿Y qué sucede? Que toman Londres. Toman Londres y obligan al rey a que se siente a negociar con ellos un tratado de paz, pero un tratado de paz que tiene una serie de normas. Una de ellas es, no puede estar poniéndole impuestos a quien quiera a la hora que quiera. Otra de ellas es, no se puede juzgar a nadie sin que lo haga un tribunal pertinente. O sea, no porque yo sospecho que este es mi enemigo, como lo solía hacer Juan Sin Tierra, lo voy a juzgar y lo voy a matar. O lo voy a descuartizar, o lo voy a hacer lo que sea. No, no se podía. Decía, no señor, ni uno más. A los hombres libres se les tenía que juzgar en tribunales civiles, tribunales que fueran de la gente, no tribunales militares, ni tribunales especiales que había creado el rey. Entonces, hay una serie de normas que van a beneficiar fundamentalmente, de esto no hay vuelta de hoja, fundamentalmente a los varones, a los señores feudales. Para esto les cuento algunas otras de las gracejadas de Juanito. Fue tan mal rey, quiero decirles como anécdota, que fue tan mal rey que nunca más en la historia de Inglaterra hubo ningún rey que se pusiera Juan. Fue Juan primero o Juan Sin Tierra y nunca más volvió a haber un solo Juan hasta el día de hoy en Inglaterra. Bueno, después de esto resulta que era tan arrogante que cuando el Papa, que además era otro personaje terrible, Inocencio III, si quieren ustedes un día, métanle ahí tantito el diente a Inocencio III. Ay, nanita, temible Inocencio III. Bueno, que también era un arrogante como él solo. Entonces, ¿qué pasa con Inocencio III? Nombra al arzobispo de Canterbury, que es el arzobispo de Inglaterra. Hasta el día de hoy sabemos que Inglaterra tiene su propia religión, que es la religión anglicana, que es una variable del protestantismo, sí, que se creó a partir de Enrique VIII, sí, pero también hay muchos católicos. Entonces, que resulta que la catedral de Canterbury es la sede de la Iglesia Católica en Inglaterra. Y el Papa nombra al cardenal, ¿y qué creen que hace el rey? Lo rechaza. Dice, no me gusta ese cardenal, no me gusta ese arzobispo, no lo quiero. Y entonces Inocencio III, que ya les dije que era especial, para no ofender conciencias, pone en interdicto a Inglaterra y a su rey lo amenaza con excomulgarlo.
Imagínense ustedes, los reyes subían al poder supuestamente designados por Dios. Era la iglesia la que decía, sí, efectivamente, este señor, Dios nos lo mandó para que nos gobierne. Y el Señor estaba contradiciendo a aquellos que de alguna manera lo habían llevado, habían ratificado su presencia como rey. Bueno, el hecho es que en Inglaterra nadie se podía bautizar, nadie se podía confirmar, nadie podía confesar, nadie podía comulgar, nadie podía ser enterrado en un camposanto, que estaban fuera de las iglesias. Nadie podía llevar a cabo ningún sacramento, porque el país completo estaba en interdicto. Y entonces empieza un descontento fenomenal. Esto va a ayudar a que la gran revuelta en contra del rey se incremente a niveles altísimos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Una vez que se ve a punto, ya ha sido avisado de que está excomulgado, entonces hace las paces con el Papa según él, y entonces empieza a darle poder al Papa, un poder extraordinario sobre Inglaterra. Y eso tampoco le gusta a la nobleza, a los señores feudales. El caso es que todo lo que hacía Juan Sin Tierra lo hacía pésimamente mal, pero además era el hermano menor de uno de los reyes más afamados, de uno de los hombres más famosos en la historia de Inglaterra. Me refiero a Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León, que era un portentoso guerrero, con muchos defectos personales, pero un portentoso guerrero, brutal, y lo que ustedes quieran, pero además estaba al servicio de la religión. De hecho, se la pasaba en las cruzadas, ¿no? Y bueno, una de las cosas que hizo fue que comprometió el tesoro de Inglaterra por lo que gastó en armar una cruzada. Bien, aquí logran llegar a un acuerdo con el rey Juan, que ya se ve amenazado, y el 15 de junio de 1215, en una isla, fíjense bien, no van al castillo del rey, ni el rey va hacia donde están los rebeldes. En una isla que está en medio del río Támesis, una islita que se llama Rumi Miri, allí se firma este tratado. Y posteriormente, años después, ya muere Juan Sin Tierra en el 1216 y el tratado es ratificado por William Marshall, que era un hombre, era un gran guerrero, tutor del rey que sucede a Juan Sin Tierra, y él ratifica el tratado, y este tratado se va a volver la base de lo que son los gobiernos monárquicos, pero constitucionales, que son todos los del día de hoy. Es decir, los reyes no son más que una figura decorativa. ¿Quién manda? El gobierno. ¿Quién decide? Los diputados, los miembros de la Cámara de los Lores, los miembros de la Cámara de los Comunes, en el caso de Inglaterra, los miembros del Senado, los diputados, en el caso de otros lugares. El hecho es que, bueno, a partir de esta ley que se firma en 1215, esta ley, además, trasciende la simple espera de los varones y va a proteger al final a todos aquellos que son ciudadanos libres, como finalmente terminaron siendo todos los ingleses, ciudadanos libres. Inglaterra es uno de los países más democráticos que existen. Y entonces, a partir de ahí, surge una figura que se va a implantar en todas las constituciones: los derechos humanos. Entonces, el antecedente de los derechos humanos, según todos los constitucionalistas, es esta Carta Magna. Por eso las constituciones, además, por ser esta la primera que va a controlar los excesos de los gobernantes, por eso esta Carta Magna le da nombre a todas las constituciones. Todo el mundo habla de la Carta Magna cuando está hablando de su constitución, porque la Carta Magna de México, porque la Carta Magna de Venezuela, porque la Carta Magna de tal lado, de tal otro. Bien, amigos, el tiempo se nos agota, no se trata de que ustedes se aburran, se trata de que ustedes se diviertan, la pasen bien, busquen
algunos de los datos que le di y muchas gracias por vernos acompañado. Fue un placer y que la pasen muy bien.